Mis queridos hermanos, qué gusto saludarlos, buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por hacer su tiempo. Los voy a invitar a orar, que nos pongamos en las manos del Señor para que podamos estudiar la noche de hoy. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por todas tus bendiciones, tus cuidados, tus misericordias, tus bondades. Señor, que tú eres bueno con nosotros en gran manera, Señor. No solo nos has bendecido en esta vida, sino que todavía nos estás preparando una morada eterna en el cielo, Señor. Gracias porque nosotros tenemos el privilegio de preparar nuestras vestiduras y tú nos estás preparando una casa, Señor. Gracias, Señor Jesús, por habernos escogido, por habernos salvado y por estarnos invitando a crecer espiritualmente, a conocerte, Señor, para llegar a ser tu esposa. Te pedimos que nos ayudes a no perder de vista, Señor Jesús, nada espiritual por cosas terrenales, por cosas pasajeras y temporales, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en la relación contigo y que podamos seguir trabajando para el reino de los cielos. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Te damos gracias por todas las personas que ya se han unido. Gracias por todos los que están en este momento, Señor. También te damos gracias por las personas que se añadirán y también oramos por las personas que verán el estudio a través de YouTube. Señor, bendícenos a todos danos nuestra porción de cada día. Hoy venimos necesitados, hambrientos, sedientos de ti, Señor. No queremos conocer a nadie más que no seas tú, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos alumbres el entendimiento, que podamos ver las maravillas que hay en tu ley, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Recuerdan que la semana pasada hubo algo que me falló. Bueno, por si alguien está viendo este video, me quedé viendo, solo por cuestiones educativas lo explico, me quedé viendo algunos tutoriales y vi que el chat de Zoom estaba lleno del mismo problema. No dieron la recomendación, pero yo insistí y encontré una y se las voy a mostrar por si a alguien le sirve. Tiene que tener la presentación ya abierta. Digo abierta en modo pantalla. Antes usted podía entrar en pequeñito y desde que entraba le daba clic para que se ampliara. Hoy para que le funcione, no, tiene que tenerla ya abierta, ya habiéndole dado el clic. Se los voy a mostrar ahora y entonces eso ya nos ayuda. Aquí tengo yo una que estoy por abrir y una que está abierta. Entonces le doy a la que está abierta y ustedes ven que ya está fija. Esta espero en Dios que me pueda funcionar. Déjeme ver. El lapicito creo que es lo único que... Ah, sí, ya enganchó. Estamos re bien, hermanos. Entonces, queridos hermanos, esta es la lección número 5 de este tema tan precioso. Yo sé que van a aprender algunas cosas. Yo mismo he aprendido muchas cosas hermosas con este tema. El tema grande es la vida del Señor Jesús en los 4 evangelios. La noche de hoy nos corresponde estudiar a los magos de Oriente. Vamos a estudiar qué regalos le dieron los magos que también nosotros se los podemos dar al Señor. Y vamos a estudiar la huida a Egipto. Este tema es lindísimo y yo espero que les sirva lo que vamos a aprender la noche de hoy. Estos son los libros en los que me basé y siempre pido perdón, se me olvidó poner otros libros porque ya no son los únicos, he estado consultando otros hermanos para que nos puedan enriquecer. Estos son los códigos QR para las personas que todavía no están en el chat de Zoom ni en el chat de los libros de la doctora Hicks. Este es el enfoque de esta enseñanza, hermanos. Este es el enfoque. Dios nos guía, protege y provee cuando buscamos su dirección y nos disponemos a obedecer. Esto me ha fortalecido en estos días que he estado meditando en este mensaje. Hermanos, dice, Dios nos guía, nos protege y nos provee. Tres cosas. Nos guía, nos protege y nos provee. Pero hay un requisito, cuando buscamos su dirección y nos disponemos a obedecer. Siempre le diré, si nosotros buscamos el consejo de Dios es para ponerlo por obra. Si preguntamos es para poderlo vivir. Y este es el versículo principal. Salmos 25 del 4 al 5 que dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día.
Quiero que vean que en el Salmo, en el versículo 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Necesitamos que nos muestre y eso vamos a aprender la noche de hoy. Dice, enséñame tus sendas. Es algo semejante al camino, pero la senda es algo más angosto. Y todavía dice, encamíname por tu verdad, o sea, guíame por tu verdad y enséñame. Y eso vamos a aprender la noche de hoy. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Por favor, leamos las citas bases para que podamos entender el tema de hoy. Vamos a estudiar la visita de los magos, aunque los magos los vimos la semana pasada, pero vamos a hacer un pequeño repasito. Dice en Mateo 2.1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados, quiero que noten, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Hermanos, están consultando a los expertos en la palabra del Señor. Y los expertos en la palabra del Señor están diciendo dónde debía nacer el Señor Jesús. Eso no era nada nuevo para ellos. Eso ellos no podían ignorarlo. Aquí estamos viendo, hermanos, que en el versículo 5 los principales sacerdotes y los escribas, o sea, los estudiosos de la Biblia, sí sabían. O sea, ¿por qué no creyeron? No creyeron porque tenían su corazón endurecido. Hermanos, ellos no creyeron porque de alguna manera estaban cegados, estaban velados, hermanos. Y vamos a ver una comparación entre este tipo de personas y los magos de Oriente. Así es que en el 5 de nuevo dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, es el profeta Miqueas. Pero ven ustedes que conocían la Biblia y entonces recitan, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, le recitaron la Biblia, le dijeron dónde nació. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo, noten esto, el tiempo de la aparición de la estrella. Este dato es bien importante porque luego vamos a estudiar la matanza de los niños y que fue de una edad determinada, que fue de 2 años hacia abajo. Entonces nosotros tenemos que entender que es, por eso fue que en el versículo 7 Herodes, dice entonces Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, como ya le habían dicho los principales sacerdotes y los escribas que era en Belén, dice en el 8, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Me llama la atención esto, hermanos, porque si a él le hubiera sido importante, para él esto era de gran valor, él también hubiera acompañado a los magos, pero no los acompañó. Les dijo, no vayan ustedes y me vienen a contar. Aquí hay algo que es necesario notar. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando, se detuvo. Noten eso, se detuvo sobre donde estaba el niño. Ellos ya no llegaron al pesebre, hermano. Ellos ya no llegaron al establo. Nótelo bien. Hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron, note eso, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, viendo al niño, notan entrar en la casa, no en el establo, no en el pesebre, en la casa. Cuando llegaron ya el niño, ya nosotros por las figuritas hemos aprendido que estaban tanto los pastores como los magos en el establo. No, de acuerdo a la Biblia, los pastores sí llegaron al establo la misma noche del nacimiento del Señor Jesús.
Los magos no, los magos llegaron ya cuando estaba en su casa, el bebé ya estaba más grandecito. Así es que dice en el 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Eso es bien importante. Pero, note eso, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Eso fue, pero siendo avisados por revelación en sueños. Tuvo que haber sido Dios el que les habló y les dijo, no regresen a contarle a Herodes, váyanse por otro camino. Continuamos leyendo el versículo 13 y 23 al 23. Después que partieron ellos, ¿quiénes ellos? Los magos. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Quiero que noten esto, es importante, hermanos. El Señor no está hablando, no le está dando las instrucciones a María, aquí le está dando las instrucciones a José. Miren qué clase de corazón tenía José, que era un corazón obediente. Por eso, hermanos, tenemos que aprender de estos personajes, de estos ejemplos. Cada vez que el Señor nos hable, lo que tenemos que hacer es entregarle lo que el Señor nos está pidiendo, obedecer lo que el Señor nos está indicando. Dice en el 13 de nuevo, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche, oigan, que fue de noche, o sea, fue de inmediato. Dios le habla a él en un sueño y de inmediato José dice en el 11, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Hermanos, no nos tardemos en obedecer al Señor. No estemos pensando y repensando, considerando y reconsiderando. No, seamos obedientes. La Biblia habla en Ezequiel, cuando habla de la carroza trono del Señor, dice que los querubines obedecen a la velocidad de la luz, van y vienen. Obedecen, van y regresan y se postran a darle gracias a Dios por el privilegio de haberlo servido. Hermanos, nosotros podemos ser como los querubines, obedecer al Señor de manera inmediata, no a la velocidad de la luz, pero sí de manera inmediata. Esto fue lo que hizo José. José lo hizo de manera inmediata. Versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, noten, de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando del Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús vivió en Egipto desde pequeñito y de ahí salió. Eso es figura que el Señor Jesús recorrió todo el camino que recorre un pecador. Porque, hermanos, Egipto, por un lado, representa el mundo. Eso representa Egipto. Y todos ustedes y yo fuimos rescatados de Egipto. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Egipto representa el mundo, aunque en la lección de hoy vamos a ver algo especial de Egipto. Pero ven ustedes que el Señor Jesús también estuvo en Egipto porque él tenía que recorrer todo el camino que le toca recorrer a un pecador para podernos salvar. Habiendo dicho eso, entonces regresamos. Déjeme ver. Así. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, pero los magos ya se habían ido. O sea, ¿cómo supo que lo burlaron? Porque se quedó esperando y esperando y esperando y cuando no llegó, se enojó mucho. Aquí vamos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. O sea, fue de 2 años para abajo, hermanos. O sea, por eso le digo que era importante lo que él estaba indagando. El pastor Carlos lo ha explicado, la doctora Higgs lo explicaba, que muy probablemente la aparición de la estrella había sido en 2 años, muy probable, tal vez año y medio o tal vez un año y Herodes le puso como un margen de error, ¿verdad? Eso exactamente no lo sabemos. Pero tanto la doctora Hicks como el hermano Carlos mencionan 2 años, bueno, pensemos 2 años o pensemos un año y que él le puso un margen de un año para decir, bueno, para que no haya probabilidad de que se salve este niño, le subió un poquito a la edad. Pero aquí claramente dice, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén
y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, esto es doloroso, hermanos: voz fue oída en Ramá grande, lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, nótelo, en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Le pedí que vuelva, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. No Nazareo, sino Nazareno, porque era de Nazaret. Así es que aquí estamos entendiendo un poquito todo lo que sucedió y de lo que vamos a estudiar en detalle. Vamos a retomar, les dije el tema de los magos, hermanos. Vamos a retomar el tema de los magos. Mateo 2 del 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto lo estudiamos la semana pasada, es solo un repasito. Y hermanos, aquí estamos viendo que los magos conocían la profecía de Balaam dada 600 años antes del nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué lo conocían? Porque esto se los había enseñado el profeta Daniel. El profeta Daniel. Veamos Números 24:17. Eso es lo que dice Balaam. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta es la primera profecía. Luego la semana pasada, si ustedes no estuvieron, por favor los invito a ver el estudio, está en YouTube. Ahí explicamos todas las profecías que dio Daniel. En el libro de Daniel están todas las profecías mesiánicas que él estuvo que haber enseñado a estos magos. La semana pasada estudiamos que Daniel llegó a ser jefe de los magos porque halló gracia delante de Nabucodonosor. Así es que este es el Daniel que les enseñó a ellos. Miren esta parte que vale la pena que notemos de los magos. Les puse en esta diapositiva, hermanos, de dónde a dónde venían los magos de Oriente. La mayoría de los teólogos y estudiosos dicen que ellos eran de Persia, lo que actualmente es Irán, de Persia, y tuvieron que viajar a Nazaret. Ya no a Belén, o sea, porque ya no estaban ellos, el Señor Jesús ya no estaba en el establo, nótelo, estaban en su casa. ¿Y ellos de dónde eran? Ellos eran de Nazaret, entonces no fueron a Belén, como algunas veces podemos entenderlo, porque ya vieron que el bebé ya estaba grande y no dice que fueron al establo, fueron a su casa, a la casa, ellos vivían en Nazaret. Quiero que noten todos estos datos que les puse aquí, y esos no están precisamente en los libros que les estoy recomendando, pero los encontré en otros. Dice, en primer lugar, no eran reyes. No dice que eran reyes, solo dice que eran magos. No dicen que eran solo tres. Luego les explico qué cantidad de gente se considera que eran como mínimo, pero no eran tres. Miren este dato, hermanos, viajaron entre 1600 a 1900 kilómetros. Hermanos, eso es muchísima distancia, con su permiso. Hermanos, ellos viajaron entre 1600 y 1900 kilómetros. Entre paréntesis, les hice una relación para que ustedes puedan notarlo. Es como de ir desde Guatemala hasta Panamá. Son entre 1600, más o menos hay como 1900, 2000 kilómetros de Guatemala a Panamá en línea recta.
Noten este detalle. Con toda seguridad iban en caravana para cuidarse de los ladrones. Eso es importante que lo noten. Hermanos, si la gente piensa que solo los tres iban, eso es difícil hacer un viaje tres personas en el desierto, por muchas razones que ya las vamos a ver. Dice, con toda seguridad iban en caravana para cuidarse de los ladrones, ya que llevaban oro, incienso y mirra, todo de gran valor. Nadie viaja solo por el desierto esa distancia. Esa distancia era imposible que la viajaran solos, hermanos. Sobre todo que llevaban oro, incienso y mirra. Tenían que llevar personal que los cuidara, personal que los ayudara. En el último punto dice, el viaje podía durar, nótelo, podía durar unos 6 meses de ida y 6 meses de regreso. Esto es mínimo, hermanos, esto podía durar un año. Yo pienso que un poquito más, porque si no, Herodes no hubiera calculado como 2 años, pero esto es lo que hay en los registros. Este viaje podía durar unos 6 meses de ida y unos 6 meses de regreso. Vamos a ver qué representa ese gran esfuerzo, hermanos. Eso es algo muy importante, muy importante. ¿Por qué? Aquí les puse, ¿por qué es importante la distancia que caminaron? Hermanos, esto es lindo. Caminaron 1600 a 1900 kilómetros para adorar. Para eso caminaron. Hermanos, caminaron 1900 kilómetros de ida y 1900 kilómetros de vuelta para adorar. Porque son 1900 kilómetros más o menos solo de ida, ¿se imaginan? Esto es importante que lo noten. Sin tener toda la Biblia, sin tener una iglesia, solo una promesa y una estrella. Hermanos, eso era todo lo que tenían los magos. Miren qué cosa más importante. Esto quiero que lo noten bien. Mientras los sacerdotes de Jerusalén estaban a 10 kilómetros de Belén y no fueron. Por eso me sorprende que Herodes les diga, vayan y me avisan. Qué negligente, qué haragán, no, qué perezoso. No, mire lo que dice aquí. Mientras los sacerdotes de Jerusalén estaban a 10 kilómetros de Belén y no fueron. Sabían la profecía de Miqueas 5:2, pero no se movieron. Debieron haber tenido más convicción los sacerdotes, los escribas, que los magos. Los magos solo vieron la aparición de una estrella, pero podrían haberse equivocado de estrella, pero ellos fueron porque tenían un deseo ardiente en su corazón. Esto nótelo. La distancia no es excusa cuando queremos encontrarnos con el Señor Jesús. No es excusa, hermanos. El otro día que tuve el gusto de saludar a unas hermanas que llegan a nuestra iglesia, que son de Mazatenango, los saludamos cuando recién llegaron, se las presenté al pastor, que me gusta hacer eso con la gente nueva, se la presenta al pastor, y ellas le cuentan que ellas venían desde Mazatenango. El pastor le recitó algo que yo no lo había razonado y vale la pena que se los mencione. Pero en Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa, dice que la mujer virtuosa trae su pan de lejos. Cuando el pastor se lo dijo a las hermanas que vienen de Mazatenango, me impresionó porque los domingos se imaginan cuántas horas toman para poder venir a la iglesia. Porque viene, dice, porque la esposa del cordero es la que trae su pan de lejos, o sea, paga un precio alto. Estuve hace unas semanas, ustedes creo que les conté, en la iglesia del Salvador con nuestros queridos el pastor Ricardo y la pastora Meli, que son preciosísimas personas, entregados, muy devotos, son muy lindos ellos. Cuando ellos todavía no estaban pastoreando la iglesia, ellos venían todos los domingos a nuestra iglesia en la zona 10. Y los servicios empezaban a las 10 de la mañana en esa época, hermanos. Yo procuro llegar una mi media hora antes, pero digamos que yo llegaba a las 9:30 y cuando yo llegaba ellos ya estaban ahí sentados esperando y yo, wow,
Y yo les digo, porque su servidor vive en un sector que aquí en Guatemala le dicen Carretera El Salvador. Está más cerca Barberena, por ejemplo, ¿verdad? Pero le dicen Carretera El Salvador. Y yo les digo a los hermanos que viven en mi sector, los pastores Ricardo y Meli no viven en Carretera El Salvador, no, ellos viven en El Salvador y vienen más temprano que nosotros los que vivimos en carretera. No, nosotros estamos a 20 minutos en día domingo. Ellos estaban por lo menos creo que como a 3 horas. Así rápido, hermanos. Les quiero decir por qué es importante la distancia. Porque no es una excusa, hermanos, no es una excusa. Usted no se congregue en una iglesia que queda cerca de su casa. Congréguese en una iglesia que predique la palabra del Señor, aunque le quede lejos, haga su sacrificio. Mira el gran trabajo que llevaron los magos, de entre 1600 a 1900 kilómetros de ida y de vuelta es el doble para adorar al Señor. Hermanos, sí vale la pena. Ya les dije, la mujer virtuosa trae su pan de lejos. Siguiente punto, lo importante, les anoté aquí, no son los kilómetros, es que lo buscaron hasta hallarlo. Usted tal vez no tiene que caminar kilómetros, tiene que invertir tiempo. Bueno, invierta su tiempo hasta que se encuentre con el Señor Jesús. Último punto. Dejaron todo por meses. No sabemos si un año o un poco más de un año, no lo sabemos. Dejaron todo por meses para arrodillarse por pocos minutos delante del Rey de Reyes. Hermanos, hicieron un gran viaje que les pudo llevar un año y no sé si estuvieron hincados delante del Señor 5, 10, 15 minutos, media hora, no lo sé. Pero sé que el viaje fue muchísimo más largo en tiempo que el tiempo que ellos estuvieron adorando, porque para ellos era importante el Señor Jesús. Y esta gente no era gente que había sido creada a los pies de Gamaliel, no era gente que tenía la Torá, no era gente que tenía Biblia, no, tenían una promesa, habían sido bien enseñados. No cabe duda que Daniel dio un buen testimonio en este lugar y ese testimonio afectó a las personas. Por eso ustedes también les recomiendo tengan cuidado con su comportamiento. Hay gente que nunca va a leer una Biblia, lo único que leen es nuestro testimonio. Los vecinos, si no son cristianos, ellos nunca van a abrir una Biblia, pero van a ver nuestro comportamiento, nuestro testimonio. Así es que seamos verdaderos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra, comportándonos tal y como el Señor se comportaría. Me gustó esto, hermanos. Esto no lo encontré muy fácil, pero aquí está. El costo real. Estoy hablando en nuestros días aproximado, aproximado. Primero lea conmigo que dice, ellos dejaron comodidad, seguridad, meses de su vida. Ya les dije mínimo un año. Note esto, oro, incienso y mirra no era lo único caro. El viaje entero lo fue. Vamos a ver qué tan caro fue el viaje. Pero cuando vieron a Jesús, se regocijaron con muy grande gozo. Eso lo vemos en Mateo 2:10. Hermanos, valió la pena. Aquí les puse, mire, ellos no dijeron no valió la pena. Ay, por venir 5 minutitos. No, todo el viaje valió la pena. Y aquí les anoto esto, una exhortación para ustedes y para mí. Lo que Dios nos pide dejar no se compara con lo que nos va a dar. No se compara. Justo venía hablando hoy con un compañero de trabajo y me dice, alguien de la iglesia dejó de venir porque Dios le pidió algo. Y le digo, pero, ¿cuál es el problema si Dios nos pide algo? Cualquier cosa que Dios nos pida es porque nos hace daño. Cualquier cosa que Dios nos pida es porque no nos deja avanzar espiritualmente. Y lo que Dios nos da a cambio de lo que le pedimos, le digo yo, no. Reconozco, le decía yo a esta persona, que hay cosas en mi vida que a mí me ha costado entregarle al Señor, pero por lo menos empiezo entregándolas con mi boca en oración. Le contaba, hubo un deseo que yo tenía cuando era soltero y que estaba orando por mi esposa. Y yo le decía al Señor, Señor, si a ti no te agrada, a mí no me agrada. Señor, mete tu mano en mi corazón y arranca ese sentimiento. Yo te lo entrego con mi boca, pero no puedo hacer más que eso. Pero Señor, mete tu mano en mi corazón y arráncalo. Ya te puse una señal y no me la contestaste, entonces entiendo que tu respuesta es no. Hermanos, cualquier cosa que Dios nos pida no es nada comparado con lo que el Señor nos va a dar, aquí en la tierra y en la eternidad. Les hice números,
en dólares para que ustedes puedan ver más o menos, hermanos. El primer concepto, les anoté aquí el costo y agarré el costo mínimo de lo que investigué. Este es el costo mínimo en la actualidad, hermanos, en la actualidad. Es el costo mínimo de un camello. El primer concepto es el camello. Hay camellos, habían, vi, hermanos, habían camellos de $20,000. Así como ustedes saben que hay caballos de $100,000, $150,000, los caballos de equitación. Bueno, igual es con los camellos. Tomé el camello más barato. El camello más barato vale $5,000, hermanos. Y estamos estimando que no iban solo 3 personas, iban por lo menos 10, porque tenían que llevar sirvientes, tenían que llevar guardias. Entonces, por lo menos eran 10 personas. Aquí les puse los conceptos arriba, los títulos. Un camello, $5,000 por 10 camellos son $50,000 solo de camellos. Dos, comida y agua para un año. Estamos hablando, hermanos, para las 10 personas, para un año. Y ahí incluyendo la de sus camellos. Por persona, estimé el costo entre la comida, el agua y lo que necesita una persona y el camello, porque también al camello había que alimentarlo. 4,000 por 10 son $40,000. Tercer concepto, hermanos. Hospedaje en Damasco y en Jerusalén. Barato, hermanos, $100 en los dos lugares. $50 por lugar, por 10 personas, estamos hablando de $1,000. Oye, hermano, esto estimé lo más bajo, todo lo tomé lo más bajo. Los regalos para el Señor Jesús, el oro, el incienso y la mirra, que eran especias, eso es caro, hermanos, en esa época. En esta época, pues ya hay más cultivos del incienso y de la mirra, pero en esa época era escaso. Pero lo más barato se estima que eran $50,000. Ahí no tengo cantidad porque fueron los regalos para el Señor Jesús. Entonces, si sumamos 50,000 más 40,000 más 1,000 más 50,000, hermanos, redondea como $141,000 costaba el viaje. Es el valor de una casa aquí en Guatemala y una casa muy linda y una casa muy preciosa, hermanos. ¿Se dan cuenta el valor real? Si nunca lo habíamos visto, yo nunca lo había visto, pero decidí investigarlo. Yo nunca había visto, nunca me había imaginado cuánto podía costar el viaje de los magos de Oriente para ir a ver al Señor Jesús. Como un año de tiempo, así por barato, un, un año, hermanos amados, un año, $141,000. Era mucho dinero. Pero para los magos, solo con ver al Señor Jesús valía la pena, valió la pena haberlo visto. ¿Por qué gastaron tanto? Esto quiero presentárselos porque ellos gastaron tanto. Mateo 2:2, ellos dicen, venimos a adorarle. Eso es lo que ellos dicen, hermanos, venimos a adorarle. Ellos no dijeron, venimos a investigar, vinieron a adorar y aquí les tuve que poner algo importante. Y hermanos, la adoración bíblica siempre cuesta, la adoración bíblica. Y no estoy hablando de dinero, por favor, no estoy hablando de dinero. No estoy diciendo que me den una ofrenda, que manden una ofrenda. No, no estamos hablando de eso. Pero la verdadera adoración cuesta. Para nosotros, ¿qué puede costar? Nuestro tiempo, nuestra compañía. Porque para adorar al Señor a veces lo tenemos que hacer a solas. Tenemos que buscar el tiempo, apartarnos de la compañía. Eso tiene un valor para nosotros. Tenemos que apartarnos del entretenimiento. Eso para nosotros tiene un valor. Por eso les anoto aquí en el punto 3: vinieron a adorar y la adoración siempre cuesta. En el segundo libro de Samuel 24:24, David dijo, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. A él estaban regalando y él dijo, no, 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 yo lo pago. No voy a sacrificar algo que a mí no me cueste, dijo. En el caso de él estamos hablando de dinero y tal vez en algunas ocasiones va a ser necesario que pongamos dinero, pero no me estoy refiriendo a dar dinero. No soy de la prosperidad que si ustedes me dan dinero y entonces usted, no, no, no. Estamos hablando de que sí hay un costo por seguir al Señor Jesús. Sí hay un costo, hermanos, por adorar al Señor. Ya les dije, para empezar el tiempo, lo que les mencioné hace un momento. Les anoté aquí que los magos pensaban igual que David.
y finalizo esta diapositiva, darle al Señor Jesús nuestra vida es el mejor regalo para Él, es la mejor entrega. Por eso les puse aquí el altar del holocausto donde se hacían las entregas, los sacrificios. Hermanos, pongámonos nosotros en el altar, seamos nosotros un sacrificio vivo para el Señor. La Biblia claramente dice en, creo que Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, es lo que el Señor espera. El Señor está esperando que nosotros lo adoremos, pero con nuestra vida. De nada sirve que le demos al Señor nuestro dinero si no le vamos a dar nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Es importante que nosotros le demos al Señor nuestra vida. Hablemos ahora de la estrella que los guiaba, hermanos. Les puse aquí las creencias. Les puse 4 creencias. Por si ustedes no las sabían, aquí se las estoy yo anotando. Uno, algunas personas la conjunción planetaria, y se las explico. Algunos creen que fue una alineación especial de planetas, como Júpiter y Saturno, que en la antigüedad se interpretaba como señal de un nacimiento real. Había gente que decía, fue una conjunción planetaria. Se alinearon Júpiter y Saturno porque cuando ellos se alinean es porque hay un nacimiento real. Eso era lo que algunos pensaban. Otros pensaban, no, es un cometa. Apareció un cometa. Otros piensan en un cometa visible durante varios días o semanas. Yo aquí le diría meses, hermanos, meses. 3, una nova o supernova. Nova es de nuevo. Una estrella que de repente brilla intensamente por un tiempo. ¿Verdad? Una nova o supernova. Yo lo he oído. Pero miren lo que les anoté en el punto 4, por favor. Era una señal sobrenatural. Sí, era una luz visible definitivamente, pero era algo sobrenatural. Aquí les explico. Muchos creyentes sostienen que no fue un fenómeno natural, sino una señal directa de Dios, ya que el relato dice que la estrella, note, iba delante de ellos y luego se detuvo. Hermanos, no podía haber sido una conjunción planetaria porque era una estrella que iba, avanzaba y luego se detuvo, se paró. Tampoco podía ser un cometa, el cometa no se puede parar. Tampoco era una supernova. De nuevo, muchos creyentes sostienen que no fue un fenómeno natural, sino una señal directa de Dios, ya que el relato dice que la estrella iba delante de ellos y luego se detuvo. Les anoto, algo difícil de explicar astronómicamente. Eso de que iba y se detuvo, como una estrella va y se detiene. No, no, pero lo pueden ver. Entonces, yo considero que sí era una señal sobrenatural de parte del Señor. ¿Qué es esa luz para nosotros, hermanos? ¿Qué es esa estrella? Piense en esa estrella. ¿Qué es esa estrella, hermanos? Es su luz. Que dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, la estrella que a ellos los guiaba es la palabra del Señor para nosotros, porque es la palabra del Señor la que es una luz que nos guía, que nos alumbra el camino. No tome decisiones si no ha orado y no ha estudiado la Biblia. Váyase a su palabra, váyase a la Biblia y busque lo que el Señor tiene para usted. Esa es la guianza verdadera, esa es la profecía más certera que nosotros tenemos. No ande buscando que le profeticen, busque lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que cuando alguien tiene el don de la profecía, lo buscan y lo buscan. Nunca olvidaré a una hermana muy linda en nuestra primera iglesia. Ella podía fluir en el don de la profecía y era genuino. Y yo recuerdo haber escuchado que alguien llegó porque están así como, yo quiero que me diga Dios. Y llega y le dice, hermana, ¿hay algo que el Señor le haya dicho para mí? Y la hermana tan linda le dice, dice el Señor que leas tu Biblia. Buen mensaje, hermanos. Sí, es lo que tenemos que hacer, es ir a leer nuestra Biblia. Hermanos, la estrella que guió a los magos es la misma estrella que nos puede guiar a nosotros hacia el conocimiento del Señor Jesucristo, hasta encontrar a Jesús. Y esa estrella es su palabra, esa estrella es su luz.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La matanza de los niños, hermanos, eso tenemos que verlo. Mateo 2:16, que dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Olvidé anotarlo, ay, perdón, olvidé anotarlo ahora, hermanos, porque tenía yo la población de Belén en esa época estimada, por supuesto. Yo tenía la población, pero dicen que eran como o de 200 a 300 niños los que vivían en Belén y que mandaron a matar. 200 o 300 niños de acuerdo a la población que había en ese momento en donde vivía el Señor Jesús. Éxodo 1:22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Hermanos, este pasaje habla de Moisés. También cuando Moisés nació hubo matanza de niños. Aquí es el Señor Jesús. Con el Señor Jesús es la segunda vez que vemos matanza de niños, precisamente porque están haciendo alguien especial. Hay matanza de niños. Quiero que vean esta explicación. ¿Quién es el hijo varón al que el diablo quiere matar? Es el Señor Jesús. En Apocalipsis 12 del 5 al 6 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. ¿Quién más que el Señor Jesús? Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, es el Señor Jesús. Y la mujer huyó al desierto. La mujer es la iglesia. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí les anoto, hermanos. El diablo no quiere que demos a luz al Hijo varón, al Señor Jesús. No quiere que nosotros crezcamos, no quiere que se note en nosotros el Señor Jesús. El diablo va a luchar para que usted no lea su Biblia, ni yo. Va a luchar para que ni usted ni yo estemos orando. Va a luchar para que nos distraigamos con las cosas de este mundo. El diablo no quiere que crezcamos y que demos a luz al Hijo varón, por decirlo de esa manera, que se manifieste, que se note que nosotros somos cristianos. Eso el diablo no lo quiere. Dos, trata de impedir nuestro crecimiento espiritual. Miren lo que dijo Juan el Bautista. Juan 3:30. Es necesario que Él, Jesús, crezca, pero que yo mengüe. El diablo no quiere que Jesús crezca y no quiere que yo mengüe. Que mi carne mengüe, no, no quiere el diablo. El diablo sabe que si mi carne mengua, crece el Señor Jesús. Eso es automático. Menguo mi carne y crece el Señor Jesús. Eso es lo que el diablo no quiere. ¿Por qué huir a Egipto? Ay, hermanos, aquí hay algo que les puede servir a ustedes en esta enseñanza. ¿Por qué huir a Egipto? Lean conmigo Oseas 11:1. Aquí está la profecía. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Aquí les puse las pirámides. Esto es Egipto. Aquí fue donde recibieron perdón, lo voy a dibujar un poquito mejor. Lo voy a poner aquí. Aquí está Egipto. Aquí fue donde pusieron la sangre en los dos postes y en los dinteles de las puertas, y en Egipto recibieron la columna de fuego y nube. De ahí cruzan el Mar Rojo y entran al desierto. De ahí cruzan el río Jordán y entran a Monte Sión. Hermanos, todos tenemos que recorrer ese camino y el Señor Jesús también está recorriendo el mismo camino. Por eso dice en Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué significa esto? Número uno, cumplió con la profecía de Oseas, el Señor Jesús. Note esto, no fue un error, fue un plan de Dios, no es un error. Nótelo, en lo natural, Egipto era el lugar más seguro. Tenía mucha comunidad judía en Alejandría, podían pasar desapercibidos. ¿Se imaginan? Por eso es que humanamente el Señor los mandó a ese lugar para protegerlos. De nuevo dice, Egipto era el lugar más seguro. Tenía mucha comunidad judía en Alejandría, podían pasar desapercibidos. Vean esto. Punto 3. Dios provee en el exilio. Ay, esto es hermoso, hermanos. Estaban en un país extraño, sin trabajo y con un bebé.
pero Dios ya había enviado el oro, el incienso y la mirra de los magos para que pudieran vivir con ese dinero. Hermanos amados, no se preocupen por qué van a comer el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Ocúpense el día de hoy de orar y de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No se preocupen por qué se van a poner de ropa mañana. Dios tiene cuidado de sus hijos. La Biblia dice claramente que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Miren qué hermoso, todo va a venir por añadidura. Y ahí mismo dice, cada día tiene su propio afán. No se preocupen. Pre es antes de ocuparse. No, no se preocupen. Ocúpense en orar, en estudiar la Biblia, en practicar la palabra del Señor. En eso debemos ocuparnos. Si nosotros hacemos eso, hermanos, el Señor prometió que nos iba a dar sustento y abrigo. Y dijo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Yo para contarles esto, hermanos, finalizo con esta parte y luego les cuento. El regalo llegó antes que la necesidad. Miren, el regalo llegó antes que la necesidad. Confiamos en el Señor Jesús, hermanos. Dios nos ama, Dios nos cuida. Yo tengo dos historias preciosas que contarles. Estas no son mías. Era una de George Mueller. Él era un gran hombre del Señor y él tuvo, si no estoy mal, tres orfelinatos donde tenía más de 1000 niños en cada uno. No tenía asegurada la provisión, pero Dios lo llamó a que levantara esos lugares para los niños que no tenían papás. Y dicen que él cuando se volvió pastor, ya lo he contado en otras ocasiones, pero George Mueller cuando se volvió pastor, tomó un cofrecito y dijo, esta es la primera y la última vez que yo voy a hablar de este tema. No tengo un salario en la iglesia, aquí está un cofrecito. Si algún día Dios le habla que usted me quiera bendecir, ponga su ofrenda en este cofrecito y yo voy a saber que eso es lo que Dios me da a mí para vivir. Yo no tengo sueldo ni les voy a pedir nada, yo voy a confiar en el Señor. Y nunca más habló del cofrecito. Cuenta la historia que una hermana llegó un día y le dice, hermano George, una pregunta, ¿cómo está de dinero? Y él le dijo, hermana, perdóneme que yo no le pueda responder. Es un trato que yo tengo con el Señor. Solo al Señor yo le puedo contar cómo estoy de dinero. Y viene la señora, saca de su cartera un sobre y le dice, bueno, en esa época no habían sobres de esa forma, pero envuelto en papel, y le dice, es que el Señor me dijo que le trajera esto. Ya saben ustedes lo que iba adentro, iba dinero, y él no tenía para comer. Qué cosa más linda. Dice que en los orferinatos a veces lo iban a buscar a las 4, 5 de la mañana y le decían, hermano George, no tenemos comida para los niños, amanecimos sin nada. Y el hermano George decía, vamos a orar. Y se iban a orar. Y al ratito están tocando la puerta con una carreta que llevaban huevos, pan, leche, y Dios proveyó. Según la historia, dice que él nunca sirvió, déjame que se lo borre, pues se lo voy a apuntar por aquí, en tres orfelinatos con más de 1000 niños en cada uno. Diga que tenía 3000 niños. Y por años, nunca sirvió un tiempo de comida 30 minutos tarde. Más tarde de 30 minutos, nunca sirvió un tiempo de comida, desayuno, almuerzo, cena, nunca. Dios siempre le dio la provisión. Y hay otro testimonio que les tengo que contar también, tampoco no es mío. Este era de, aquí se lo voy a anotar, Hudson Taylor. Taylor, Hudson Taylor, fue el misionero inglés hacia la China. Hasta él hizo los primeros mapas de la China y todavía se usan los mapas de Hudson Taylor, se imaginan. Se metió hasta la selva más selva y era una cosa especial. Pero él sintió en su corazón que él se tenía que, él quería evangelizar a los chinitos, entonces él se vestía de chinito y se dejó el pelo largo. Y su misión no apoyaba eso y ya no le mandó provisión económica. En la biografía de él está, espero recordarlo y les puedo mandar la biografía de los grandes cristianos. En la biografía de él está que un día él ya no tenía para comer. En la mañana se despertó y no tenía para comer. Y él está hincado orando y le está diciendo, Señor, no tengo para comer el día de hoy. ¿Serías tan fiel en mandarme provisión, por favor, Señor? Y todavía está hincado orando cuando le tocan la puerta. Correspondencia de Inglaterra. Hermanos, ¿cuántos meses se tardaba un barco en llegar de Inglaterra a la China? Meses.
Ya saben lo que llevaba. Llevaba una ofrenda para que él pudiera comer y eso me quebranta porque, hermanos, aquí dice el regalo llegó antes que la necesidad. Dios tiene cuidado de sus hijos. Hermanos, Hudson Taylor, el día que se hincó a orar, ya su dinero ya había salido meses antes para su provisión. Y hace como unos pocos meses leí otra biografía y resulta que quien le había enviado esa ofrenda había sido George Mueller. Y yo digo, wow, qué tremendo, que no solo era para él, sino que también compartía con las personas necesitadas. Hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. No ponga su confianza, maldito el varón que confía en el hombre. No confíe en las tarjetas de crédito, no confíe en su jefe que le pueda dar un anticipo, no confíe en un hermano que es rico. No, confíe en el Señor. Ínquese, vaya a clamarle al Señor y del Señor va a recibir usted su respuesta, se lo prometo. Aquí vemos nosotros este ejemplo claro. Antes le llegó a José y a María la provisión que iban a necesitar estando ellos en Egipto. Hermanos, esto es lindo. Ustedes y yo vamos a ir a Egipto si Dios lo ordena. Noten esto. Egipto quedaba, les averigüé esto, Egipto quedaba a 150 o 200 kilómetros de Belén en línea recta. Ay, perdón, dije Belén, era Nazaret. De Nazaret, perdón, me equivoqué. De Nazaret en línea recta hasta la frontera. Pero hasta Alejandría, que es lo más probable donde ellos vivieron, porque ahí tenía la comunidad judía más grande, estaba de 500 a 600 kilómetros. ¿Se recuerdan cuántos kilómetros habían de Nazaret a Belén? Habían 130. No, aquí habían hasta Alejandría, hasta la frontera habían 150, 200, pero hasta Alejandría habían 500 o 600 metros. Punto 2. Pero con un bebé por el desierto, esto les pudo tomar unas 3 semanas de camino. Como 3 semanas de camino para llegar. No ir de vuelta, no, para llegar. José y María no sabían cuánto duraría el viaje. No sabían cuánto iba a durar su viaje, ni sabían cuánto tiempo iban a estar en Egipto, cuánto era su estancia. Solo obedecieron. Eso es lo hermoso de esta enseñanza, es que ellos obedecieron. Le dice, levántate, toma al niño y huye. Y lo cumplió. Siguiente punto. Dios fue fiel cada día que estuvieron allá en Egipto. Vivieron en Egipto, eso lo dicen los teólogos, entre 6 meses y 2 años. No lo saben, pero entre 6 meses y 2 años. Hasta que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Se recuerdan que tenemos mal el calendario? Miren esto. Nos está pidiendo Dios que estemos una temporada en un lugar raro o incómodo. Yo recuerdo una vez, hermanos, yo tenía mi primer trabajo que me dieron por ser cristiano, estaba muy bien en el trabajo y había un subalterno mío que me decía, mira, un tío mío tiene una fundación como esta y te quiere allá. Un tío mío tiene una fundación como esta, pero yo dije, ¿para qué me cambio si el trabajo es el mismo, el salario es el mismo, pero yo tengo que caminar una distancia más larga y allá no conozco a nadie, aquí yo soy un jefe, ya estoy bien. Pero pasé una vez por el escritorio de mi subalterno, estaba en el teléfono y me dice, me llama y cuando estoy cerca me da el teléfono y me dice, mi tío te quiere hablar. Para hacerles corta la historia, me comprometió con el tío, fui a la entrevista por pena y acepté un trabajo por pena. Pero cuando yo estaba orando, me recuerdo que llegó una persona en la iglesia y me dijo, dice el Señor que así como Él se desvió a Samaria por una persona, Él te está desviando a este nuevo empleo por una persona que necesita oír de Jesucristo. Entonces, ya había aceptado, pero me fui con gozo, hermanos. No había pasado una semana, como yo ya vivía lejos de ese lugar porque me quedaba muy lejos, yo tenía que llevar mi almuerzo, me recuerdo, todos los compañeros iban a comer, mis subalternos, porque yo fui en esa misma posición, ellos iban a comer a sus casas, pero yo me quedaba comiendo en el trabajo, en mi escritorio. Y había un conserje joven que limpiaba, hacía la limpieza antes de que llegáramos a trabajar y justo al mediodía, cuando era la hora del almuerzo, él almorzaba antes y a la hora del almuerzo de todos, él se ponía a hacer la limpieza por segunda vez, era muy diligente. Y me ve orando por los alimentos como a los 3 días de estar ahí y me dice, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano, le digo. Me dice, mire, yo he querido ser cristiano, no sé qué tengo que hacer. Wow. Para hacerles cortas la historia, aceptó al Señor, seguí en esa empresa, se congregó, llegó a ser el líder del grupo de jóvenes, le hice contacto al pastor de él con el pastor Carlos Estal,
Era una zona roja en un sector complicado aquí en la ciudad de Guatemala. Se hizo una convención en esa colonia. Yo acompañé al pastor para cuidarlo, aunque yo no soy un seguridad ni soy corpulento, pero bueno, ahí estoy yo, por lo menos para gritar, y lo acompañé. Hermanos, tuvimos convención 3 noches en ese lugar. El Espíritu Santo se derramó de una manera tan preciosa. La gente fue llena porque no habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo me quedo pensando, y el Señor me desvió un empleo por una persona que necesita oír del Evangelio. Aquí les estoy preguntando, hermanos amados, ¿nos está pidiendo Dios que estemos una temporada en un lugar raro, incómodo? Miren esto, Dios ya sabe la fecha de nuestro regreso, solo seamos obedientes. Siguiente del lado derecho. Egipto no es el final de la historia, es solo parte del camino. Si usted tiene un desvío porque Dios lo está desviando, es solo parte del camino. José y María no se quedaron en Egipto. Dios los sacó cuando fue el tiempo y los llevó a Nazaret, donde Jesús creció. Si hoy estamos en un Egipto, entre comillas, esperando escondidos, lejos de lo que deseamos, recordemos. Quiero que recordemos 3 cosas. Número 1, Dios nos llevó ahí para protegernos, no para castigarnos. Si hoy el Señor nos tiene en algún exilio espiritual, no es para castigarnos, es para protegernos. El pueblo de Israel estuvo 400 años de esclavo en Egipto, Dios los estaba protegiendo y estaban de esclavos, pero Dios los estaba protegiendo. Punto 2. Dios provee en el desierto. Oro, incienso y la mirra llegaron antes del viaje. En el desierto Dios proveyó. Si usted está en un desierto, confíe en Dios, Dios va a proveer. Punto 3. Dios nos avisará cuándo volver. Mateo 2:20. Han muerto los que procuraban la muerte del niño. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Confiemos en el Señor, hermanos. No sabemos si nuestro Egipto durará 6 meses o 2 años, como en el caso de María y José, pero sí sabemos quién nos sacará. Yo no sé el tiempo que va a durar, solo sé que la mano poderosa del Señor lo hará. Finalizo diciendo, descansemos hoy, el regreso ya tiene fecha en el calendario de Dios. Dios ya sabe cuándo nos va a sacar de la situación en la que nos estamos encontrando. Usted está en una prueba en un Egipto, Dios ya sabe. Su prueba tiene fecha de caducidad, se lo prometo. Todos los productos tienen una fecha en la que vencen. Bueno, su prueba tiene fecha de caducidad también. Confíe en el Señor Jesús. Déjeme ver la hora. Vamos bien. Los regalos, hermanos. 3 regalos. El incienso, la mirra y el oro. Miren qué cosa más linda, hermanos. El incienso era para un sacerdote. Y dice en Hebreos 5:6, tú eres sacerdote para siempre. La mirra era para un sacrificio. En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el oro, hermanos, es para un rey. Juan 12:15 dice, he aquí tu rey viene. Hermanos, eso es lo que representa en un sentido el incienso, la mirra y el oro. Esos son los regalos, pero los vamos a ver en detalle. El oro, hermanos. Lean conmigo Proverbios 16:16. ¿Qué representa el oro? El oro representa la sabiduría. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. O sea, la plata representa la inteligencia y el oro representa la sabiduría de la palabra del Señor. El Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría, ¿cuál es el oro? El principio de la sabiduría, que este es el oro, es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hermanos, ¿qué representa el oro? El oro representa la sabiduría. Hermanos, nosotros necesitamos la sabiduría de Cristo. Eso es lo que representa. El incienso, hermanos. En el Cantar de los Cantares vamos a ver la relación. Ahí se mencionan los frutos. Veamos lo que dice en el versículo 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados. Aquí empieza y les puse números en color rojo para que se distinga.
Tus renuevos son granados con frutos suaves, de flores de aleña, nardo y azafrán, caña aromática, canela con todos los árboles, de incienso, de mirra, aloes con todas las especias aromáticas. Se mencionan 9, aunque ya sabemos que son 12. Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu, y aquí vamos relacionando. El uno de aquí tiene relación con el uno de aquí. Este es amor y estos son los granados. Estos son los granados, hermanos. Los granados representan el amor y así nos vamos uno a uno. Los borro para que no se confundan. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos hablando del incienso, que es el número 7, y estamos hablando de la fe, que es el número 7. Luego vamos a ver la mirra de una vez, que es la número 8, y la mansedumbre, que es la número 8. Vamos a hablar de fe y mansedumbre. Vámonos con la fe. Hermanos, el incienso es la fe. Estamos en Hebreos 11, 32, 40, que es el capítulo de la fe. Lean conmigo. Ahí empieza hablando de la fe de Abraham, de Isaac, de todos los patriarcas. Pero en el versículo 32 cambia un poquito el tono de la fe. Mire lo que dice en el 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nótelo. A partir de ahí cambia el tono de la fe. Versículo 35. Nótelo. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Nótelo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, esta es la explicación que quiero darles. Hasta el versículo 34 habla de milagros, portentos, todo lo bueno que hicieron. Y hermanos, aquí viene la explicación. Sí, queridos hermanos, se necesita de la fe para esperar un milagro. Sí, hermanos, se necesita de fe para esperar un milagro, pero se necesita de una fe más grande, más fuerte, más robusta, seguir caminando con Jesús, aunque el milagro no vino. Se necesita de una fe más grande. Por eso es que en el versículo 35 cambió el tono de la fe. Sigue siendo la fe porque vieron en el 39 y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero sí tenían fe. Es que hermanos, sí se necesita fe para esperar un milagro. Usted está esperando un milagro de sanidad, tenga fe. Pero ¿qué va a hacer si el milagro no viene? ¿Se va a apartar de los caminos del Señor? ¿Va a blasfemar el nombre del Señor solo porque el milagro no vino? No, ahí es donde se necesita de una fe más fuerte, más robusta. Dios escogió a unos para ser del primer grupo y Dios escogió a otros para ser del segundo grupo. Si a usted le está tocando ser del segundo grupo, pide al Señor tener esa fe grande, esa fe fuerte para seguir caminando con el Señor y no desmayar aunque el milagro no vino, aunque hay problemas, aunque hay escasez, aunque hay enfermedad. No importa, porque no amamos al Señor por lo que nos da, amamos al Señor por lo que Él es bueno, Él es santo, Él es justo, Él es recto. Bendito sea su santo nombre. Nosotros tenemos que aprender a decir como Pablo, he aprendido a vivir en abundancia, y he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como Job, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Esa es la verdadera fe. Claro que se necesita fe para esperar un milagro,
pero se necesita de una fe mucho más grande, más fuerte, más robusta, seguir caminando cuando no ha venido mi respuesta, seguir caminando con el Señor a donde quiera que el Señor nos lleve. Ese es el incienso que nosotros necesitamos. Además, el incienso representa la oración. Apocalipsis 5:8, por favor. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sí se necesita por un lado la fe y por el otro lado necesitamos la oración, que es el incienso. Necesitamos, hermanos, ese incienso representa no solo la fe, sino también representa la oración. Oración con fe en el nombre del Señor Jesucristo. La mirra, ya dijimos que era la mansedumbre, ¿se recuerdan? La mirra habla de la mansedumbre, habla de la humildad. Les puse aquí, la mirra es una resina, es como una pasta. El árbol se le debe hacer varios cortes para que la mirra gotee. Ahí habla de heridas, hay que herir el árbol. Aquí está, miren, el árbol se tiene que cortar. Y de estos cortes se hiere al árbol, de esos cortes es donde sale la mirra. 3. Las gotas de mirra escurren hacia abajo. Eso habla de mansedumbre, eso habla de humildad, descender. Las gotas van para abajo. Aquí están, ustedes ven, aquí está la gota. Y la gota, el camino de la gota es hacia abajo. Va a caer al piso. Eso habla de humildad, eso habla de mansedumbre. ¿Qué dice Mateo 11 del 29 al 30? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Notaron que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde? Hermanos, les he dicho otras ocasiones, la humildad es una actitud para con Dios y la mansedumbre es una actitud para con mi prójimo. Así es como se forma la cruz, mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo. El yugo es la voluntad de Dios, ese es el yugo, la voluntad de Dios. Porque mi cuello habla de mi voluntad, la cabeza se mueve para donde el cuello manda. Entonces el cuello humano representa la voluntad del hombre. Y ahí es donde viene el yugo. Ya no es mi voluntad, no, es la voluntad de Dios. Eso es lo que representa el yugo, hermanos, la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios nos da descanso, porque ya no es la nuestra. Descansamos cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad en mí. Señor, que venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida. Eso nos da paz y nos da descanso. Y somos humildes cuando aceptamos el yugo del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso representa la mirra, hermanos. Ya casi vamos a finalizar y aquí viene, esto es a manera de pregunta, hermanos, ¿estamos dispuestos a pagar el costo? Mateo 2:11 dice que los magos entregaron los tesoros y se fueron. Nótelo. No dice que pidieron nada a cambio, no buscaron una bendición especial, ellos no llegaron buscando nada. Si usted se va a acercar al Jesús, al Señor Jesús, no se acerque buscando alguna bendición, algún beneficio personal. Vaya a hacer lo mismo que hicieron los magos, a adorar. 3, adoraron, dieron y se regresaron en silencio. Es todo. Adoraron, dieron y se regresaron en silencio. Les anoté aquí, gastaron más de $100,000 para estar pocos minutos con Jesús y se fueron felices. Son más de $100,000 y un año de camino, de incomodidad, de hambre, de sol, se imaginan, el riesgo que los asaltaran, que los mataran. Esto es importante. Todo el viaje costó una fortuna, pero ellos entendieron que Jesús vale más. Marcos 8:36 dice, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, no escatimemos nuestros recursos y nuestro tiempo por amar y servir al Señor. Ellos invirtieron todo el mundo para ganar un momento con el Salvador del alma. Y aquí termino. Pregunta, si ellos gastaron entre $100,000 y 12 meses por Jesús, ¿qué nos está pidiendo Dios hoy?
A veces nuestro costo es el tiempo, el orgullo, el dinero, las relaciones, la falta de perdón, el odio, el rencor. ¿Qué nos está pidiendo el Señor ahora? ¿Qué le tenemos que entregar? Pero les anoto, pero ningún costo se compara con el Señor Jesús. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo, todo, no una parte, todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, les recalco la importancia de la oración, que es el altar del incienso, y la importancia del estudio de la palabra de Dios, que es el candelero. Estaban juntos, hermanos, en el lugar santo. Estudiamos el candelero como la estrella y aquí lo estudiamos como la fe, el altar, como la fe, perdón, sí, como la fe con el incienso. Así es que, hermanos, ahí está la importancia de oración y estudio de la palabra del Señor. Así es que hemos finalizado este hermoso estudio. Yo los quiero invitar, hermanos, ahí donde están para que oremos y nos ponemos en las manos del Señor. Quiero que le pidamos al Señor que nos guíe a donde el Señor nos quiera llevar. Usted solo déjese llevar por el Señor a donde Dios lo quiera llevar. Dios va a escoger el mejor lugar. Y a donde lo lleve, así sea Egipto, es porque lo está guardando. No le está castigando, lo está guardando. Así es que con todo el corazón lo invito a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por toda la riqueza espiritual que hemos podido aprender en esta noche por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque en tu palabra, Señor, está el sustento que nos ayuda a continuar caminando. En esta noche te damos gracias, Señor Jesús, y te pedimos que nos guíes, Señor, a donde tú quieras. Llévanos por medio de tu palabra, Señor, a donde tú quieras. Ya sea que nos lleves a un monte o que nos lleves a un valle. Ya sea que nos lleves a la salud o a la enfermedad. Ya sea que nos lleves a la riqueza o la pobreza. A donde tú quieras, Señor, iremos de tu mano. Guíanos a través de tu palabra, Señor. Y por segundo te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, aunque yo no entienda o aunque no vea tus propósitos, que yo pueda confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti, a confiar en tus planes, aunque el camino se ponga escabroso, aunque yo no pueda ver, Señor, yo confío en tu palabra. Yo veo en tu palabra la bondad y la misericordia que tú tienes. Guíame, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en esta noche. Que Dios les bendiga.